No son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Hudson Taylor. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! Cuando Dietrich Bonhoeffer tenía 15 años, le dijo a su familia que había tomado la decisión de ir a la universidad para estudiar teología. Su hermano mayor le dijo: ¿no te das cuenta que la iglesia está corrupta y es irrelevante para el día de hoy? Dietrich le contestó: si es así, ayudaré a reformar la iglesia. Cuando tenía 21 años, había terminado su tesis doctoral. A los 24 era profesor de teología en la Universidad de Berlín. A los 27 ya había escrito su segundo libro. Alemania sufría la Gran Depresión entre 1929 y 1939. Mucho desempleo, mucha intranquilidad cívica. Apenas habían abandonado un gobierno monárquico, convirtiéndose en una democracia. En 1933, los alemanes rechazaron su gobierno democrático, entregando las riendas de poder a Adolfo Hitler, a quien nombran canciller el 30 de enero. Hitler promete que él lograría revitalizar la economía, que el cristianismo sería la base de toda la moralidad. Aseguró a los cristianos que ellos eran el factor más importante para salvaguardar la herencia nacional. Logró seducir a los cristianos. Déjame repetirte esto: logró seducir a los cristianos, como muchos políticos en América Latina. Culpó a los judíos y a los comunistas por los problemas de Alemania. Comenzó a hablar de la contaminación de la pureza de la raza alemana. En 1933 abrió el primer campo de concentración. La triste realidad es que la mayoría de los cristianos apoyaban el antisemitismo de Hitler y su política discriminatoria. No habló Hitler de la necesidad de la moralidad cristiana y de la providencia divina que guiaba la historia de Alemania. No necesitaba Alemania un líder fuerte. Los cristianos se sintieron halagados, pero no tuvieron un compromiso serio con las Escrituras. Número uno, no tuvieron un entendimiento de los principios bíblicos para su nación. Número dos, no pudieron discernir a tiempo el liderato corrupto y diabólico de su líder principal. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. Jeannie Lane, experta en asuntos morales, autora y conferencista, fundadora del movimiento Braveheart, que se enfoca en la mujer y la familia.
José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Seguimos hablando de violencia. Don Alberto Motesi, ¿cómo estás? Bien, bien, muy pensativo con lo que tratamos en el programa anterior, preocupado por la creciente violencia en América Latina y en el mundo en general. Solo que en América Latina, asombrosamente, tenemos 4 veces más violencia que en el resto del mundo. Eso es algo que nos debe de incomodar, Ginny. Eso es algo que debemos de cambiar y la iglesia tiene que ver para hacer este cambio. Mencionaste una parte clave, que la violencia se comienza a aprender en el núcleo familiar. Desde ahí arranca la cosa. Correcto. El padre fue enseñado por su padre, en el caso por el abuelo por el bisabuelo, y es una cadena generacional. Nosotros, como iglesia, habíamos mencionado en el programa anterior, debemos hacer un impacto en todos los ámbitos de la sociedad. De no hacerlo, vamos a seguir cosechando lo que estamos viendo. La violencia en el hogar, la violencia a la mujer, la violencia a los niños. Una cuestión que quería haber mencionado en el programa anterior y tal vez no lo hemos dicho, es acerca del tráfico humano. ¿Quieres una violencia mayor al ser humano que la trata de blancas? Sí. No solamente la mujer, allí van incluidos varones, hombres, van incluidos niños, jóvenes, adolescentes. Esa es una cuestión que mi corazón arde y lloro por esa situación, porque entiendo que es uno de los crímenes más crecientes en América Latina, en Estados Unidos, en México, bueno. En todos lados. Ni qué decir, El uso de mujeres para prostitución, un negocio gigantesco en el mundo, es algo horrible. Estábamos con mi esposa visitando con una persona que trabaja allí, la zona roja en Ámsterdam. Trabajan 10.000 prostitutas, 6.000 son latinoamericanas. Imagínate. Wow. Y ni qué decir, don Alberto, del narcotráfico, de las pandillas y todo esto que hay en nuestros países. ¿Qué pasó en Latinoamérica con esto, don Alberto? ¿Qué estamos enfrentando? Bueno, ¿qué pasó en la iglesia, José? Pues, esa es la verdad. ¿Qué pasó en la iglesia? Déjeme ser yo el abogado del diablo. ¿Qué pasó en nuestro pueblo que nos convertimos en tan místicos que no miramos a los costados? Estamos continuamente con las manos en alto, glorioso, precioso, pero la cruz tiene la implicación vertical y la implicación horizontal. Correcto. Si soy cristiano, tengo que mirar a mis costados, tengo que contemplar la necesidad de la gente, y hemos estado en silencio frente al narcotráfico porque algunos ministerios han sido comprados por el narcotráfico. Hemos estado en silencio frente a la trata de mujeres, a la explotación de los niños. Hemos sido tan virtuosos y tan místicos que, francamente, sería mejor que el Señor nos metiera en un cohete y nos enviara directamente al reino de los cielos. Pero no va a ser así, don Alberto. Vamos a tener que hacer algo. ¿Qué hacemos entonces en una situación que hemos reconocido que la iglesia tiene parte, que la iglesia tiene solución, tiene una acción que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos, seguimos orando o vamos a la acción? No, yo creo que tenemos que ir a la acción. Es muy interesante. En la Biblia no se enfatiza tanto el castigo del violento, o sea, violencia contra violencia. Se enfatizan acciones, iniciativas transformadoras. Yo creo que para bajar el tema a un nivel mucho más accesible, la iglesia, por ejemplo, debiera envolverse en organizaciones comunitarias, donde nace la pandilla, por ejemplo. Exacto. Tenemos en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Boston, Miami, ciudades con un fuerte énfasis en pandillas. Lo mismo en Centroamérica, en toda Centroamérica. Hay pandillas casi que controlan regiones enteras. La iglesia debiera envolverse
con la comunidad donde nace el problema de la pandilla Debieran y volverse. ser luz allí Le también. tengo noticias, sé que usted la sabe. Los únicos que están abrazando a nuestros jóvenes en los parques, por ejemplo, de la ciudad de Los Ángeles, son los pandilleros. Son los que le están diciendo bienvenido a la familia, los abrazan, los escuchan y después Ajá. obviamente los adoctrinan para que hagan las fechorías que... No todos los casos. Déjeme darle un caso positivo. Cuéntemelos, que lo quiero oír. Una iglesia preciosa, cerquita del aeropuerto de Los Ángeles. Construyó un gimnasio, construyó un ring y traen a las pandillas allí a practicar box, judo, descargar la violencia. Se convirtió en un centro de relacionamiento de las pandillas y están teniendo un efecto extraordinario. Una iglesia en Bronx, 2 iglesias que conozco. Quisiera tener los nombres de las iglesias, no me vienen en este momento para honrarlas públicamente. Llegó a un punto en que sacaron todas las bancas, trajeron las pandillas rivales. Vino la policía asustadísima, 2 pandillas rivales juntas. El pastor les ministró, las trajeron al arrepentimiento, a conocer a Jesús. Yo creo que la iglesia puede tener iniciativas de transformación. Puede, pero pastora, ¿de dónde? ¿Cómo comenzamos? Yo sé que, por ejemplo, ustedes tienen una congregación muy pujante hacia las calles. ¿Cómo empezamos a ejercer eso? Es tan interesante que el ser humano es tan sencillo en sus necesidades. Tal vez podríamos basarnos en algo que ni es cristiano por decirlo. Yo sé que ustedes han escuchado de una mujer que simplemente lo único que ella hace en el mundo es dar abrazo a todo el mundo. Y las filas son kilométricas porque el ser humano todo lo que quiere hacer es llegar donde está esa persona y darle un abrazo y ser curado en sus emociones por un abrazo. ¿Será que no estamos fallando en dar un abrazo? ¿Será que estamos queriendo complicar tanto el asunto cuando todo lo que esa persona necesita? Abraza a un pandillero y verás si no quiebra su corazón delante de ti en lágrimas, en llanto, en responder con un abrazo de regreso. Siempre dice que una sonrisa comienza otra sonrisa. Y a veces sí queremos complicar muchísimo el asunto, pero yo comenzaría con un abrazo. Abraza a alguien y verás el resultado, podrás ver con tus ojos el resultado correcto de aquel corazón que tanto anhelaba. Simplemente una acción de compasión hacia su vida. Sí. Tan sencillo como eso, la iglesia llamada a tener compasión. Ginny, y José Luis, fui a predicar a la cárcel de Tijuana, una de las más complicadas de América Latina. Nos dijeron que no podíamos tener contacto físico con los presos, los confinados. Prediqué a 2 grupos diferentes. Estoy hablando al que no tiene ningún relacionamiento con el exterior. No tiene cartas, no tiene llamadas de teléfono, no tiene relaciones de ningún tipo. Cuando termino, les digo, cómo quisiera abrazarles, expresarles el amor de Dios. Pero los guardias allí atrás me pidieron no acercarme a ustedes. Termina el evento, 5 minutos después, nadie se va. Hacen una fila larguísima. Y uno tras otro se me acerca y me dice, ¿me podría abrazar? Y los guardias allá atrás, con sus armas pesadas, derramando lágrimas. El efecto de un abrazo. El efecto de un abrazo. Bueno, y entonces me encanta escuchar esas lindas historias, don Alberto, pero ahí hay una madre que nos escucha que mataron y asesinaron a su hijo a balazos, que está pensando en ir a comprar una pistola y ejercer también violencia para responder con justicia lo que le hicieron. ¿Qué hacemos entonces nosotros en términos prácticos para darle vuelta a esta situación que vivimos hoy en nuestros países? Toda persona cristiana debe ser dirigida no por la ira de su carácter, sino por la cultura pacifista del reino de Dios. Una mujer en Australia le matan a su hijo. Pasan 20 años y el culpable no aparece. De pronto, después de 20 años, la policía lo encuentra. El juez convoca
que es culpable y convoca a los jueces, convoca a la madre de este muchacho. Y el juez le dice a la madre del que fue asesinado, perdónenos, señora, nuestro sistema fracasó. Tardamos 20 años en encontrar al culpable de la muerte de su hijo. ¿Qué quisiera que le hiciéramos a este muchacho? Y esta señora dijo lo siguiente: quiero que lo traigan todos los martes a mi casa. Le voy a cocinar todos los pasteles que no pude cocinar a mi hijo. Y le voy a hablar tanto de Jesucristo hasta que lo vea rendido a los pies del Señor. Le doy otro ejemplo. Un gran evangelista, Gigi Ávila, asesinan brutalmente con puñaladas a una de sus queridas hijas. Gigi va a la cárcel en el sur de la Florida, donde está confinado el culpable. Lo va a perdonar, lo guía a los pies del Señor. Sí es difícil, pero la cultura del reino es una cultura pacifista. Pues es la cultura que buscamos, Ginny. Y es la cultura del perdón. Es la cuesta. cultura del perdón. Eso no puede venir naturalmente de un corazón humano. Tiene que haber el envolvimiento Por del supuesto. Espíritu de Dios. De otra manera, ¿cómo hacemos? Y a eso estamos invitando, ¿no? A que pensemos y meditemos y nos dirijamos por el Espíritu de Dios. Yo creo que podemos clausurar así este tema de la justicia o de la injusticia, don Alberto, apelando al Espíritu de Dios, ¿no? La violencia, la terrible violencia en el corazón del ser humano. Sí. Gracias, Ginny, por estar con nosotros hoy. Gracias. Don Alberto, nos vamos a cerrar con don Alberto Motesi, un pensamiento al corazón. Hoy sigo con las bienaventuranzas. La número 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La palabra misericordioso significa generoso en hacer obras de liberación. La misericordia tiene que ver con una acción generosa que libera a alguien en necesidad o esclavitud. La acción misericordiosa es la expresión concreta de una lealtad a Dios, y que lo que exige Dios no es solo actividad dirigida hacia Él, sino una bondad que beneficie a otros seres humanos. Bienaventurados son aquellos que, como Dios, ofrecen la compasión en acción, el perdón, la sanidad, el socorro para los necesitados. Bienaventuranza número 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué bella esta bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que dan todo su ser al Señor, quien es el único digno de la devoción del corazón. Bienaventuranza número 7. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados son aquellos que hacen la paz con sus enemigos, ya que Dios muestra el amor a los enemigos de Dios. ¿Qué necesidad tenemos con urgencia de hacedores de paz? Mujeres y hombres que, tomando el carácter del Señor, nos convirtamos en agentes de paz y de liberación en esta sociedad atormentada. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University. Alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate,
es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.